No te olvides de suscribirte al canal, darle like, compartir y activar la campanita para que YouTube te notifique de nuevos videos que subimos de lunes a viernes sobre temáticas jurídicas y de psicología. Muchas gracias por hacer crecer nuestro canal. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Epistemología. Seguimos con el tema 3, la epistemología como pensamiento crítico, y ahora vamos a desarrollar el texto de Foucault sobre qué es la ilustración. Foucault examina el texto de Kant llamado ¿qué es la ilustración? Y su relevancia filosófica. Foucault argumenta que este trabajo induce una nueva forma de cuestionamiento filosófico centrada en la actualidad o el presente, preguntándose qué es lo que ocurre hoy y qué significa este momento para la reflexión filosófica. A diferencia de otros textos de Kant sobre la historia, este se enfoca en cómo el presente puede ser un punto de partida para una reflexión filosófica sobre el propio tiempo de la filosofía. Foucault destaca que Kant no se limita a reflexionar sobre el pasado o a predecir el futuro, sino que se concentra en comprender y definir el presente situándose dentro de un proceso histórico mayor. Kant plantea que la ilustración es un momento de autoconciencia histórico donde los individuos empiezan a pensar por sí mismos, liberándose de la minoría de edad impuesta por otros. Foucault enfatiza que Kant ve al filósofo como parte de este proceso histórico y como un agente activo en la transformación del pensamiento. Foucault también menciona la Revolución Francesa, señalando que para Kant el verdadero signo de progreso no está en la revolución misma, sino en la respuesta y entusiasmo que genera entre aquellos que no son actores directos. Este entusiasmo revela una disposición moral en la humanidad hacia la libertad y el progreso. Finalmente, Foucault resalta que la ilustración se caracteriza por ser una época que se nombra y se define a sí misma, destacando la importancia de entender el presente como un momento significativo y valioso para la reflexión filosófica y la acción. Ahora, como hacemos siempre, vamos a responder preguntas sobre este texto. 1. ¿Cuál es la novedad del texto de Kant? ¿Qué es la ilustración según Foucault? La novedad del texto de Kant, según Foucault, radica en su enfoque en el presente como objeto de reflexión filosófica. Kant introduce una nueva forma de cuestionamiento filosófico que se centra en la actualidad y el momento presente, en lugar de solo reflexionar sobre el pasado o predecir el futuro. 2. ¿Cuál es la pregunta que Kant se plantea en este texto? La pregunta que Kant se plantea en este texto es: ¿qué es la ilustración? Esta pregunta busca definir el significado y las implicaciones de la ilustración como un proceso histórico y filosófico. 3. ¿Qué es lo que problematiza la filosofía en este texto kantiano? La filosofía en este texto kantiano problematiza la relación del individuo con su presente y su capacidad para pensar por sí mismo. La cuestión central es cómo los individuos pueden alcanzar la autonomía intelectual y liberarse de la minoría de edad autoimpuesta. 4. ¿En qué consiste plantearse la pertenencia a un presente? Plantearse la pertenencia a un presente consiste en reflexionar sobre el significado y las características de la propia época, así como en entender cómo este momento histórico específico influye en la manera de pensar y actuar. 5. ¿Qué caracteriza la filosofía en tanto discurso de la modernidad? La filosofía en tanto discurso de la modernidad se caracteriza por su enfoque crítico y reflexivo sobre el presente, su cuestionamiento de las estructuras y las autoridades establecidas y su énfasis en la autonomía y el uso público de la razón. 6. ¿Cuál es la singularidad de esta nueva interrogación acerca de la modernidad? La singularidad de esta nueva interrogación acerca de la modernidad es que no se trata solo de un análisis histórico, sino de un examen crítico del presente y de cómo los individuos pueden participar activamente en su transformación. 7. ¿Qué implica que la ilustración sea una época que se nombra a sí misma? Que la ilustración sea una época que se nombra a sí misma implica una autoconciencia histórica donde la propia época se reconoce como un periodo de cambio y transformación intelectual centrada en la emancipación y el uso autónomo de la razón. 8. ¿Sobre qué acontecimientos plantea la pregunta?
La pregunta se plantea en el contexto de la Revolución Francesa, un evento significativo que Kant utiliza para reflexionar sobre el progreso moral y político de la humanidad. 9. ¿Cómo responde Kant a la pregunta ¿existe un progreso constante del género humano? Kant responde afirmativamente sobre la pregunta sobre el progreso constante del género humano, pero sostiene que este progreso no se mide por los eventos públicos, sino por la disposición moral y el entusiasmo de las personas hacia la libertad y la autonomía. 10. ¿Signo de qué es lo que plantea Kant? Kant plantea que el entusiasmo y la respuesta positiva a eventos como la Revolución Francesa son signos de un progreso moral en la humanidad. 11. ¿Qué tipo de signo será el suceso que podrá permitirnos decidir si hay progreso? El suceso que podrá permitirnos decidir si hay progreso es uno que sea rememorativo, reflexión sobre el pasado, demostrativo, evidencia en el presente, y pronóstico, predicción del futuro progreso. 12. ¿Qué es el signo rememorativo? El signo rememorativo se refiere a eventos que nos permiten recordar y reflexionar sobre los avances pasados y cómo han contribuido al progreso actual. 13. ¿Qué es el signo demostrativo? El signo demostrativo es una evidencia clara y presente del progreso, mostrando que las ideas y principios de la Ilustración están siendo efectivamente implementados. 14. ¿Qué es el signo pronóstico? El signo pronóstico es un indicador de futuro, sugiriendo que los eventos actuales apuntan hacia un progreso continuo y sostenible. 15. ¿En qué tipo de acontecimiento busca Kant un suceso que sea signo rememorativo, demostrativo, pronóstico? Kant usa estos signos en acontecimientos históricos significativos como la Revolución Francesa, que reflejan el avance moral y político de la humanidad. 16. ¿Qué es lo que Kant toma de la revolución como signo? Kant toma el entusiasmo y la respuesta moral positiva de las personas hacia la revolución como un signo de progreso moral. 17. ¿Qué es lo importante de la revolución? Lo importante de la revolución es su capacidad para inspirar y movilizar a las personas hacia ideales de libertad, igualdad y autonomía, demostrando un progreso en la disposición moral de la humanidad. 18. ¿De qué es signo el entusiasmo por la revolución? El entusiasmo por la revolución es un signo de una disposición moral favorable al progreso y a los ideales de la Ilustración. 19. ¿Cómo se manifiesta la disposición moral? La disposición moral se manifiesta en la respuesta positiva y entusiasta de las personas hacia eventos que promueven la libertad y la autonomía, así como en su capacidad para reflexionar críticamente sobre su propio tiempo. 20. ¿Por qué la revolución es un signo rememorativo? ¿Por qué es un signo demostrativo? ¿Por qué es un signo pronóstico? Es un signo rememorativo porque nos permite reflexionar sobre los logros pasados en términos de libertad y autonomía. Es un signo demostrativo porque muestra en el presente que las ideas de la Ilustración están siendo implementadas. Es un signo pronóstico porque sugiere que estos ideales continuarán progresando en el futuro. 21. ¿Cuáles son los dos elementos que se enraizan en el proceso de la Ilustración? Los dos signos que se enraizan en el proceso de Ilustración son el uso de la razón crítica y la emancipación. La razón crítica permite cuestionar y analizar las estructuras existentes, mientras que la emancipación se refiere al proceso de liberarse de la tutela y la autoridad que impiden el uso autónomo de la razón. 22. ¿Cuál es la disposición de la naturaleza humana? La disposición de la naturaleza humana, según Foucault, interpretando a Kant, es la capacidad y la tendencia hacia el uso de la razón. Esta disposición implica una inclinación natural hacia la autorreflexión y el cuestionamiento, lo cual es fundamental para el proceso de la Ilustración. 23. ¿Cuáles son las dos tradiciones críticas que funda Kant? Kant funda dos tradiciones críticas: la crítica trascendental y la crítica histórica. La crítica trascendental se enfoca en las condiciones de posibilidades del conocimiento y la experiencia, mientras que la crítica histórica examina las condiciones de posibilidad de los acontecimientos históricos y sociales, incluyendo cómo las estructuras de poder influyen en el desarrollo humano y social. Y 24. ¿Qué es la analítica de la verdad? La analítica de la verdad es el estudio de las condiciones y las reglas que determinan la producción,
de la verdad dentro de una sociedad. Foucault se enfoca en cómo las estructuras de poder y conocimiento crean y mantienen lo que se considera verdad y cómo estas verdades impactan y regulan las prácticas sociales y políticas.